A mí sí me tocó consumir cristal, ¿no? Y sé cómo funciona, ¿no? Bueno, digo, dentro de los grupos 24 horas, siempre tuve que aprender cómo estabilizar a un adicto, ¿no? Después, a través de estar leyendo y de estar observándolas. Hoy te soy sincera, es muy complicado recibirlas. Y lo primero que yo hago es ser empática, muy empática. No las juzgo. Siempre es habla, lo que tengas que hablar, habla. Porque yo sé de dónde parte. Ahorita decías, la adicción pues ya nada más es consecuencia, ¿no? Pero yo sé que la enfermedad es emocional. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Crónicas. Vamos a platicar el día de hoy con Melissa. Es la segunda vez que Melissa nos acompaña en este podcast, lo cual nos da muchísimo gusto porque si se puede hablar de trascendencia en las personas, Melissa es una de ellas. Una mujer que, como pueden checar en el video anterior, ha tenido un caminar dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, aunque no necesariamente en los grupos tradicionales o de hora y media. Ella cumple su servicio, su destino dentro de un centro de rehabilitación, hace servicio a la comunidad de esta forma. Y el día de hoy le damos la bienvenida a mi querida Melissa, que le vamos a pedir que se presente, si gusta dar sus redes sociales, para que la contacten, para que platiquen con ella, la sigan. Y antes de empezar esta entrevista, mi querida Meli, platícanos un poquito rápido, ya conocemos un poco de tu historia, pero platícanos un poco, ¿quién es Melissa hoy en el 2026? ¿Cómo se considera Melissa como mujer dentro del programa de recuperación? ¿Y qué aporta Melissa a la comunidad? Bienvenida, Meli. Hola, padrino. Soy Melissa. Mi estigma es alcohólica drogadicta. Y antes que nada, padrino, agradecerte nuevamente por la segunda invitación que me haces. Para mí siempre es grato estar compartiendo y llevando el mensaje. Es uno de los servicios que Melissa ha desempeñado desde que llega a las aulas de 24 horas, padrino. Seguir compartiendo el mensaje, ¿no? A las que vienen atrás. Yo siempre me refiero más a las mujeres, porque creo que es un tema que dentro de los grupos muy pocas veces se toca, ¿no? Melissa, en el 2026 no ha sido fácil, padrino, eso es real, Ale, no ha sido fácil, porque a veces piensan que el estar dentro de las aulas dejamos de tener problemas, ¿no? O se habla de ya recuperación, y te digo algo, para mí ha sido complicado, ¿no? Pocos saben que yo empecé en el 2026, ahora sí que con el pie izquierdo, ¿no? Y yo creo que ha habido una transformación en Melissa. Este año me siento viva, Ale. Es algo que no podía ver. Yo hace, ¿qué será? 4 meses, yo me preguntaba si era hora de tal vez alejarme un poquito de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Por los temas que vamos a ver enseguida. ¿Y qué crees? Que hoy sé que no. Hoy sé que debo permanecer más fuerte que nunca. Melissa regresa más fuerte que nunca. Eso es algo de lo que estoy 100% segura, ¿no? Hoy sé que no me voy a dar por vencida. Hoy sé que Melissa es
está más fuerte que nunca. Llego con todo, padrino. De verdad, hoy transformada. Fíjate, qué bueno que tocas esta parte, Meli, porque acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer, en donde honestamente, al menos en México, al menos en Ciudad de México, Estado de México y los alrededores, la mujer ha sido tomada como una persona que constantemente abusa, porque mal informada han tomado decisiones dentro de la comunidad y obviamente en la sociedad que nos han orillado a vivir temerosos, a dejar de construir juntos. Ya es muy difícil encontrar una pareja, pues sí lo voy a decir así, heterosexual, que como pareja hagan un esfuerzo por crear clínicas, crear centros de rehabilitación, abrir grupos, simplemente ir a pasar el mensaje, porque hoy las redes sociales han atacado tanto, tan fuerte, Sí, claro. en este sentido a la mujer, que yo pienso, esto es desde mi ignorancia, que en lugar de empoderarlas, les han quitado poder, porque hoy no es fácil convivir con mujeres. Las escuchamos, está muy fuerte, han hecho un trabajo fuerte dentro de la comunidad y dentro de sus ideales y sus corrientes. Han hecho un esfuerzo porque en redes sociales se llegue a muchas más personas, que el alcance del programa de recuperación sea más amplio, pero la gente el día de hoy, vamos a ser honestos, quieren circo. Platicábamos hace ratito, ¿no? Yo les decía que en los análisis que hacemos, tanto en la agrupación donde yo milito como en lo personal de los compañeros, muchos de ellos realmente es paja, como nosotros decimos, es relleno, no se habla del principio, y no generalizo, pero sí es muy complicado el día de hoy encontrar a alguien que humanamente se acepte, ¿no? Ya conocíamos tu historia en el otro video, que los invito a que vayan a verlo. Platicábamos de tu historia. Yo soy un fiel creyente de que infancia no es igual a destino. Se puede cambiar. Y nosotros sabemos que sí, el cambio es inmediato, pero nosotros buscamos evolución. Y hoy me da mucha alegría escucharte, cómo te refieres a ti misma, esa fuerza que te ves. Es bien bonito ver el resultado del programa en esto. Yo que tengo el honor de ser tu amigo, de conocer tu historia. A veces nos gusta chismear y nos gusta estar platicando, pero hay una diferencia. Yo noto una diferencia entre la Melissa que grabó hace poco más de un año conmigo, la Melissa de hoy. Y justo tocabas un punto que es por donde vamos a darle, ¿no? Muchas personas nos juzgan y nos atacan rápido porque piensan que porque ya estamos en un programa de recuperación, ya somos santos, ¿no? O ya no cometemos errores, o aleluyos nos llaman, ¿no? Ya no podemos permitirnos, y es correcto, ¿no? Pero esa no es la forma. Dice en la literatura que tenemos dos opciones para disciplinarnos, el amor y el sufrimiento, pero para llegar a alcanzar eso, la ignorancia es un primer obstáculo y es bien difícil empezar a entenderlo y a dejar de sufrir cuando no sabemos distinguir el amor. Sí. Yo quiero preguntarte para empezar, mi querida Meli. Es una pregunta que parece muy sencilla, pero espero que entre a fondo. ¿Qué fue para Meli lo más difícil de aceptar o ante lo que te tuviste que rendir cuando tú llegaste a AA? Ojo, una cosa es aceptar que somos consumidores, que somos adictos, y otra cosa muy diferente
es aceptar que necesitas ayuda. Porque uno habla de lo físico y el otro habla de la psique, de la mente y el alma. ¿Qué fue lo más difícil, Mel? ¿O qué ha sido, no? No necesariamente al principio. ¿Qué ha sido lo más difícil de en esos dos segmentos? Yo creo que ahorita hablabas de esos dos disciplinarios, Ale, y yo te voy a contar a lo que yo he vivido, ¿no? Fue muy complicado para empezar a aceptar, ¿no? Que era diferente a la familia, a mis amigos, que era diferente a las personas que me rodeaban, sobre todo porque yo somos 10 hermanos y soy la única alcohólica, drogadicta. Era muy complicado tener que aceptar que yo era diferente a ellos, que ellos sí tenían a su familia, que yo había fracasado, ¿no? Muchos años esa palabra de fracaso a mí me retumbaba, ¿no? No aceptaba. O sea, para empezar desde ahí, el fracaso, yo pensé que yo no era alcohólica, mucho menos adicta, y tener que aceptar la ayuda cuando un amigo se acerca y me dice, necesitas ayuda, si tienes un serio problema con el alcohol y con las drogas, ¿no? Y yo desde mi perspectiva lo veía y decía, pero ¿por qué si yo no daño a nadie? ¿No? A mi familia yo no la he robado. A mis hijos, yo no los he arrastrado conmigo como se ve así en las calles, ¿no? Mis papás, pues no han tenido que estar atrás de mí porque yo llevo a Alcohólicos Anónimos ya con mis papás muertos, ¿no? Ellos ya habían muerto. La familia, pues prácticamente nunca he sido muy apegada a ellos. Y yo decía, ¿ya quién me afectó? ¿No? A la sociedad yo no le hago daño. No, nunca me he metido con ellos, no soy de estar ahí. Pero ¿sabes de qué me di cuenta? Que a la que le había hecho daño era a mí misma, ¿no? O sea, cuando empiezo a ser un poquito consciente, Ale, hablábamos hace ratito de informarte, ¿no? De qué era realmente la enfermedad. Empiezo a leer y empiezo a darme cuenta que el problema era yo y que nadie iba a cambiar, ¿no? Porque yo, desde que llego a los grupos de AA, siempre quise cambiar a todo el mundo, ¿no? Porque te digo, la del problema no era yo, eran ellos, ¿no? Yo culpaba, era la típica que culpaba, mi mamá debe de estar aquí, ¿no? Mis hermanos deben de estar anexados, yo no. El papá de mis hijos tiene que estar anexado porque él fue el que me dio drogas, yo no. Y tener que aceptar esa parte, tener que derrotarme, tener que ver, aventarme ese clavado interior y decir, bueno, los demás no, pero ¿y tú qué te has hecho? Y entonces es cuando empiezo a retroceder, ¿no? Todo lo que llegué a hacer por una sustancia. Y es que justo, mira, dos cosas que yo no creo, pero que las vivimos en la comunidad. Te dicen, tienes que tener un fondo de sufrimiento. Pero es bien difícil entender el fondo de sufrimiento, no son iguales. No. Y justo es a lo que voy, porque yo llegué a la comunidad de AA porque a mí me llevaron. O sea, yo no me derroté como tú, no sentí que necesitaba la ayuda, yo no. Yo quería seguir en mi desmadre de responsable. A mí no me importaba otra cosa. Y justo es a donde voy, o sea, ser mujer. Decías ahorita, es que yo no daño a la sociedad, pero quien te pasó el mensaje fue un amigo que pertenece a la sociedad. Entonces sí, la sociedad ya estaba observando a Melissa, ¿no? Llegar a la comunidad, mantenerte el tiempo que lleves, siendo mujer, siendo madre, siendo hija, siendo hermana. Qué pinche difícil, ¿no? Qué difícil, porque a nosotros,
y esto es una realidad, nos llegan a ver hasta como superhéroes, a los hombres me refiero. Es que se rehabilitó, es que lo dejó y es un güey que tiene huevos, es un güey que le echa pa'lante, yo sabía que tú eras de fibra. Pero a la mujer se le juzga diferente. A la mujer no la bajan de bandeja, no la bajan de fruta, no la bajan de lo peor, es una escoria, ¿no? Y es bien difícil trabajar en un programa en donde el 70% de los integrantes son varones y sobre todo son machistas. ¿Cómo manejas eso? Como mujer y todo lo que lleva, ser madre, ser hija, ser hermana, sobre todo ser madre. ¿Cómo te conduces? ¿Qué tanto ha sido difícil? ¿Y qué tanto puede ser fácil para que la que llegue se pueda adaptar? Es una pregunta que yo ayer me apadriné, porque sobre todo, ¿vale? Porque como todo, ¿no? Nada les embona, ¿no? Desde que llegas a AA, nada les embona, todo lo ven mal, algunos bien, y como dicen, desde tu trinchera tienes que servir a como tú puedas, ¿no? A un beneficio mío, y yo siempre lo he dicho, es que yo no le tengo miedo a nada, ¿no? No le tengo miedo a nada y no porque, ¿cómo te diré? No me da miedo, Ale, porque es algo con lo que yo siento que desde muy chica me forjé de un carácter muy fuerte, ¿no? Pero se transformó, obviamente, ¿no? Ese carácter, yo nunca me ha importado lo que digan, ni lo que piensen de Melissa, ¿no? Si tú me preguntas qué tanto me afectó a mí ante la sociedad de repente el que me vieran ya sin mis hijos, eso jamás me importó, ¿no? Y yo creo que es un beneficio muy grande mío, pero sí ha sido complicado porque, perdón, desde que yo llego a los grupos de AA, Ale, bueno, en mi primer grupo fui la única mujer, ¿no? Y como decías, es bien visto el que el hombre llegue y le aplauden y fiesta, pero mujeres muy poquitas. Y yo desde que recuerdo que llego a ese grupo, volteo a ver atrás a los chicarcones y una sola mujer sentada, entre varios, ¿no? Entonces desde ahí mi primera impresión fue el decir, ¿por qué nada más una mujer, no? O sea, ¿por qué nada más ella y yo? Pero también me di cuenta que quería ser parte, ¿no? De los recuperados, de los que estaban en proceso de, ¿no? Te hablo de mi primer grupo porque yo creo que fue el primer grupo en donde entré sin malicia, ¿no? Entré sin malicia, entré inconsciente y entré, con la capacidad a lo mejor de haber podido forjar el camino de diferente manera, ¿no? Hablábamos de los dos disciplinarios y te voy a decir algo, yo desde que llego a AA, fue con amor, pero no quise, Melissa siempre ha tenido que ocupar que sean un poquito fuertes con ella, y yo creo que desde ahí partió todo, Ale, porque mi camino dentro de Alcohólicos Anónimos se llenó de muchas complicaciones a través de los pasos, Ale, porque no sé si decir esto, ya tú ves si lo editas. Hubieron muchas personas que intentaron truncar este camino. Muchas, Ale, muchas. Yo te puedo decir que como mujer dentro de Alcohólicos Anónimos tuve que vivir abusos sexuales dentro de los grupos.
tuve que sufrir humillaciones porque siempre era la constante, no puedes, no te vas a quedar. Las mujeres solamente sirven para una cosa, ¿no? Y empezar a ver el machismo dentro de los grupos, empecé a ver que las mujeres éramos partícipes de esa parte, ¿no? Y yo he analizado ese tema, Ale, porque yo creo que todo parte de la casa, ¿no? Algo que yo siempre tuve, y que hoy recuerdo de mi mamá es que nunca fue dejada, ¿no? Por consecuencia, yo tampoco, ¿no? Siempre vi una mamá que estuvo a la defensiva, ¿no? Mi mamá tuvo que quedarse con 4 niñas. Después de que mi papá muere, ella le tiene que salir a trabajar. Ella fue un ejemplo para mí, pero me encuentro en la otra parte dentro de los grupos, el patriarcado, ¿no? A veces, y yo hace ratito lo hablaba con alguien, ser el reflejo, ¿no? El querer pensar que ustedes como hombres tienen poder sobre nosotros. Y te toco ese tema, te digo por qué, porque sí lo han querido truncar muchas veces, ¿no? Una mujer no puede ser líder de un grupo, ¿como por qué? ¿No? Yo le preguntaba hace ratito a alguien, ¿por qué les pesa? ¿Por qué les pesa que una mujer esté al frente, ¿no? De los grupos? O sea, ¿por qué siempre? Y no nada más eso, Ale, si hablamos de la parte de las mujeres, también ha sido un tema que a mí me ha pesado. Fíjate, Mary, yo pienso que mucho es ignorancia, sobre todo es ignorancia. Tocaste un punto que es real, o sea, dentro de la cuartomanía, o hoy, como se le digan, cuarto y quinto paso, como les digan, hay un manual. Y en ese manual son muy específicos en cuanto a quién liderea el grupo y quién coordina, y habla de varones, no habla de mujeres. De hecho, no recuerdo exactamente, pero si no estoy equivocado, sí es específico al decir que no debe ser mujer. Yo creo que ahí faltan, algo que tocaste ahorita bien importante, me hizo pensar. Hay una diferencia entre el temperamento, el carácter y la personalidad. Y muchos creen que la mujer que se sube a las tribunas y grita insultos, cuenta chistes, hace de su tragedia una comedia, algo chistoso para ser viral, y quedan estigmatizados y creen que eso somos, sí. Y no somos eso. O sea, de entrada esas personas tuvieron que vivir un proceso para subirse a esa tribuna, tuvieron que aprender literatura, tuvieron que andar en servicio, y eso jamás se los voy a negar y se los voy a aplaudir siempre y tendrán mi respeto. Pero así como dices, hay un dicho, ¿no? Que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, ¿no? El peor enemigo de una mujer es otra mujer. Y esto que hablas de estar truncando, sé, yo sé tu historia y sé lo que has pasado, pero ¿cómo te truncan? ¿Qué hacen para que Melissa no siga teniendo ese crecimiento espiritual? Y sobre todo, para que Melissa no lleve ese mensaje a otros lugares. ¿Es a eso a lo que te referías? Sí, sí, he tenido muchas críticas, Ale, inclusive del por qué estás grabando un podcast, ¿no? ¿Qué es lo que les quieres compartir? ¿No? ¿Qué es lo que comparte una mujer a otra mujer? Yo tuve que aprender que sepan que no están solas, ¿no? O sea, que habemos mucho más mujeres, y del lado de los hombres me han saboteado mucho, ¿no? Constantemente es el estar escuchando, tú estás como mujer en una tribuna y es estarte saboteando, ¿no? Constantemente. Sí, pero ¿y tus hijos? Sí, pero ¿y tu familia? ¿No? Tú no deberías de estar aquí porque eres mujer. Hoy ya te lo puedo platicar y ya no lloro, ¿no? Anteriormente sí, me pesaba mucho porque me sentía más chiquita, ¿no? Dentro de ustedes me sentía chiquita. Sentía que siempre yo tenía que tener alguien así al lado de mí para tener un valor. Hoy ya no es lo mismo. Hoy ya no es lo mismo.
Yo te comentaba hace ratito, llegué a tener abusos sexuales dentro de estos grupos 24 horas, en donde una y otra vez, justo lo que decías, ¿no? Yo me cuestionaba, ¿estos son los grupos? ¿Esto es doble A? ¿Qué quieren, no? O sea, si de por sí ya venía rota, ya venía como venía, y voltear a ver así Alcohólicos Anónimos y decía, no puede ser que haya todo esto, ¿no? Dentro de estos grupos, pero había otra parte en donde siempre había una mujer que me daba ánimos, ¿no? Pero también habían otras que se acercaron a mí para sabotearme. Una de ellas tú la conoces, ¿no? Donde constantemente era estarme diciendo, no puedes hablar estas cosas, no puedes decir esto, y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si es parte de, ¿no? Pero te decía hace ratito, o sea, porque el tema de ya tienes que manejarte como recuperada o ya no tienes que decir ciertas cosas, eso no me gustaba. Eso no me gustaba. Algo que yo siempre he tenido es que no escucho ya a cualquiera, Ale. Ya no presto oídos. Dejé de prestar oídos, dejé de buscar amigos en los amigos, dejé de estarme moviendo de esa parte y de decir yo sé quién soy. Hoy sé que voy con la seguridad de saber quién es Melissa. No, hoy ya nadie me hace dudar de lo que yo he pasado, de querer minimizar mi historial, porque también fue un tema así que me decían, ¿y por eso lloras? Y el querer minimizar mi historial fue algo que dije, no voy a permitir. Y fíjate, yo soy uno de los que hace años estaba en contra de la gente que lloraba. ¿No? Yo les decía, no llores, no muestres debilidad. Aquí nos estamos preparando, somos guerreros y ya sabes, ¿no? Sí. Hasta que pude llorar. Hasta que por fin lloré. Y tocaste ahorita algo que es importante saber. O sea, aquí hay dos formas. Una, si quieres ser viral o si quieres pasar el mensaje. Hoy entiendo que es bien difícil y pocos logran hacer las dos. Porque los que son virales, y a las pruebas me remito, cuando mucho te hablan de un principio y de su hora y media les encuentra sentido a 20 minutos. Pero se saben un chingo de groserías, se saben las historias de otros y las van a contar a título personal. Sí. Y sé de lo que me hablas cuando dices, es que me decían que yo no hablara de esto. ¿Para qué? Para impactar en las tribunas. ¿Quién te dijo que quiero impactar, no? Exacto. Yo no voy a impactar, yo voy a transmitir lo que estoy viviendo, lo que viví y lo que me está sucediendo. Hoy dices, soy una mujer diferente, lo veo diferente, lo siento diferente, me siento diferente. Ese es el objetivo. Vivir diferente. Esa es la idea. Sí. No hay otra, no es convertirte en padre, en pastor, darle tu vida a Alcohólicos Anónimos. No, eso no es. Es vivir diferente. Nosotros no podemos evitar la reinserción social. Y es a donde quiero llegar. Ahorita ya tocaste temas de abusos. Si quieres ampliarlo, puedes ampliarlo. Aquí no hay problema, puedes hablar de lo que quieras. El machismo dentro de las agrupaciones. Yo fui líder de grupos. Me tocó abrir grupos, me tocó llegar a grupos a intentar levantarlos. Y en algún momento uno comete errores muy puntuales. No de abuso en mi caso, pero conozco casos, pero sí de soberbia. Esta ya se cree muy chingona, ¿no? Esta cree que ya sabe y no se sabe ni el primer paso. Estar juzgando, porque un enemigo de un alcohólico es otro alcohólico. Esa es la realidad. Pero ahorita tú hablabas de eso y me quiero meter al tema del machismo, porque a mí me consta que lo has sufrido mucho, has sido relegada. Si vas a compartir, eres la primera que abre. Como
como en los grupos de música, ¿no? En las bandas, ¿no? Eres el abridor y te escuchan 5, ¿no? Ujú. Y que el varón gritón es el que cierra, ¿no? El que mienta más madres, el que pendejea más a la banda. Esa es una forma de discriminación. ¿Tú Sí, cómo lo vives, Meli? ¿Cómo vives el machismo y la falta de igualdad o la igualdad, si es que ya hay, dentro del programa y dentro de la comunidad? es que es un tema bien delicado, Ale, porque sí lo he vivido así, ¿no? La que abre las juntas, o no sé, ¿no? En su momento, eh, no hablar de ciertas cosas de, sobre las parejas, ¿no? Decías ahorita estos oradores o expositores en donde no hablan, ¿no? Y es algo en lo que yo siempre he ido en contra de, ¿no? Salvar más la apariencia, ¿no? Salvar más su apariencia y al final de cuentas, yo digo, son los que traen más tiempo, son los que según llevan el mensaje o los que andan muy virales y no son ni siquiera conscientes del daño que están haciéndoles. Ese es un tema bien delicado porque a mí me ha pasado, ¿no? Eh, es que, fíjate, te decía desde minimizar el historial, ¿no? Desde bajarte y me ha pasado que no les gusta, ¿no? No les gusta el cómo hablas, ¿no? Cómo te refieres al señor que está en la casa, a tus hijos. Fíjate, algo por lo que yo fui muy juzgada mucho tiempo, fue por querer decir en algún momento yo nunca quise ser mamá, ¿no? Yo abandoné a mis hijos. Inclusive bajaba y decían, se subían y me daban terapia, ¿no? La que ya conozco, ¿no? De papá, ¿no? Ninguna pinche perra abandona a sus hijos. Y yo decía, pero ¿por qué no puedo hablar de eso? ¿Por qué no me puedo abrir? O sea, los grupos se hicieron para eso, para irte a poner bien. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo ir a hablar? Que sí, que la pareja ya me tiene harta, que sí, que la pareja me ha hecho esto, que yo como mujer dentro de los grupos de AA me ha sido muy complicado porque a veces, digo, diferente albedrío, Ale, dicen que somos, cada cabeza es un mundo y mi manera tan diferente de pensar, tan dura, ¿no? Tan fuerte, así como que no les agrada. No, pero dentro de todo esto, en Melissa, o sea, hay una persona humana, alguien que sí siente, Ale, alguien que en algún momento ha querido la aprobación, ¿no? Porque también llegué a caer en ese juego, ¿no? En querer la aprobación. Y te digo algo, no resultó, no resultó. Entonces, sí me ha sido complicado, sí ha sido un tema, el machismo muy complicado para mí. Te decía, yo quería tener mucho cuidado en hablar de este tema porque como mamá, y volteo a ver a mis hijos, tengo 2 niños, ¿no? Y me dice, rato, ¿cómo te manejas? ¿No? A veces es un poquito el de decir, y al rato yo no sé qué vaya a vivir con ellos. Fíjate que yo creo que sí, sí, obviamente nos han enseñado en la literatura que a veces el temperamento se hereda, ¿no? Y desafortunadamente algunos tienen que vivirlo o tenemos que vivirlo con los hijos. En mi caso personal, la verdad es que yo soy muy bendecido con los hijos que tengo porque no heredaron mi alcoholismo ni mis adicciones ni mi responsabilidad, pero sí es un tema complicado y yo veo mucho eso porque es bien fácil entrevistar a un hombre, porque el hombre te va a hablar de sus chocoaventuras y te vas a reír y te va a parecer interesante, pero cuando entras en una mujer y empiezas a escuchar que es víctima de acoso sexual, acoso entre compañeros, bullying, eh, es difícil porque uno mismo, yo te estoy escuchando y me empiezan a caer veintes, ¿no?
Y digo, ay, güey, a lo mejor yo también alguna vez le puse alguna traba a alguien, a lo mejor alguna vez le puse el pie a alguien. Y a nosotros se nos hace fácil decir, tú abres, ¿no? Tú abres para que yo cierre, porque yo soy la fuerza, yo soy el que trae la experiencia. Todos traemos la experiencia. Y ahorita que tocaste un poco el tema de lo sexual, nos va a llevar inevitablemente al amor. Tocaste la parte, o tocamos la parte del machismo, y nos lleva a la parte de la venganza, Meli. ¿Qué tan vengativa has sido? Si lo has sido, ¿no? Con los alcohólicos, porque nosotros traemos resentimientos, traemos ira, traemos odio. Por más que lo tengamos gobernado, lo tengamos controlado, en algún momento va a estallar y casi siempre estalla en los grupos y a veces contra otro compañero. O a veces ese compañero se lo ganó, ¿no? ¿Cómo funciona la venganza de una mujer? Porque las mujeres son cabronas. En los grupos ya sabemos que las mujeres tienen una fama de malas, de maquiavélicas, de asesinas incluso, ¿no? ¿Cómo funciona esta parte del amor en Meli? Te digo, Ale, yo... Hay un tema del que a mí se me ha hecho complicado. Y yo creo que es esa parte de los abusos. Los que ya vieron el podcast pasado, habrán escuchado, ¿no? Que yo desde muy pequeña sufro abusos sexuales en casa, desde casa. A mí se me enseñó a quedarme callada, ¿no? Porque mi mamá lo supo. Toda mi familia supo. Después de que mi mamá falleció, nos enteramos de que pues mis hermanos también habían abusado de mis otras hermanas. Cuando surgen los abusos dentro de los grupos, ¿vale? Creo que yo corrí con esa ventaja de que llegaran a mi vida personas que me ayudaran, ¿no? Que me hablaran de la parte humana, ¿no? Porque me infiltraron tanto el perdón, ¿no? Porque muchas veces yo sí era de las mujeres que pensaba no voy a descansar hasta desvivirlo, ¿no? Y te digo algo, muchas veces tuve la oportunidad de, imagínate, mi abusador estaba en casa, ¿no? Y siempre era estarlo generando. Entonces me remontaba cuando yo estaba en los grupos y era otra vez el resentimiento. Pero una y otra vez, o sea, yo te decía hace ratito, nunca he tenido miedo, ¿no? Pero pensaba, ¿y si lo hago? ¿A dónde voy a ir a parar? ¿No? Siempre he sido muy inteligente y siempre he ganado por la parte de hacer las cosas y siempre he dicho todo cae por su mismo peso. Fíjate, Meli, esa es la parte interesante, perdón que te interrumpa porque quiero ver si puedes entrar un poquito más. Esto no lo dicen las mujeres fácil, No. ¿eh? Y no, eres más joven que yo, obviamente, pero en mis tiempos, esos abusos, se le decían que eran juegos presexuales, inquietudes entre los niños. Es que son primitos, ¿no? Y son de la edad y él ya está notando que tiene erecciones, ella está sintiendo cosas raras, ¿no? Son abusos, eso lo sabemos hoy, ¿no? Hoy que la medicina nos ha enseñado, que la ciencia nos ha mostrado, que la psicología ha intervenido más, sabemos, ¿no? Lo importante que es esto, ¿no? Yo te decía hace rato, infancia no es igual a destino y exactamente es lo que estás hablando. O sea, ¿cómo funciona realmente? Porque nosotros les decimos los normales, ¿no? Sí. Los normales lo viven igual. A lo mejor no agarran una botella, a lo mejor no agarran una sustancia, pero lo viven igual. También a ellos los abusan, pero ellos no tienen cómo hablarlo, no tienen cómo acercarse a una agrupación. ¿Cómo se maneja eso, Meli? Sin vengarte, ¿no? Porque quiero pensar que no le cortaste nada, ¿no? No, es que es a lo que iba. Nunca, siempre he sido capaz, ¿vale? De aceptar, ¿no? Hoy acepto en lo que yo ya no tengo control,
¿no? Hoy sé que yo ya no puedo hacer nada de lo que me hicieron de niña, de lo que me han hecho hasta hace unos años, ¿no? Hoy sé que ya no puedo controlar eso, ¿no? Y yo volteaba a ver y decía, tienes de dos, o vivir resentida toda tu vida, amargada, infeliz, y volteé a ver a unas madrinas y decía, yo no quiero estar así, ¿no? O tienes la otra, ¿no? Perdonar, hacerte responsable de lo que ahora a ti te corresponde, ¿no? Como ser humano, como mujer, si no quieres ser una más de estas, tienes que hacer algo, ¿no? Y lo correcto no es la venganza, porque te decía, siempre he ganado por la inteligencia, ¿no? Y siempre era, ¿qué me conviene? ¿Vivir bien o vivir mal? ¿No? Entonces fue cuando hice un stop y dije, antes de que sigas tu camino, Melissa, perdona. Y ahí justo, madrina, el perdón implica olvido y es bien difícil olvidar. Si no lo he olvidado. ¿Cómo trabajas ese perdón? He aprendido a vivir con eso. He aprendido a vivir con eso porque déjame decirte que las personas que me han hecho daño han tenido su pago, ¿no? Mi abusador estuvo en el reclusorio 14 años, 14 años de los cuales él no llegó al reclusorio por lo que me hizo, ¿no? Él llegó por otras cosas y me acuerdo que alguien me decía, él ya pagó allá adentro. O sea, a lo mejor no fue por tu caso, pero él ya la vivió allá adentro, ¿no? O sea, tú ya no eres nadie para juzgar, tú no eres Dios, él tuvo que haber vivido eso y tuve que remontarme a lo que ustedes me enseñan dentro de los cuarto y quinto paso, ¿no? Él también lo vivió entonces. Dice la oración, ¿no? Amar sin ser amado. Exacto, ¿no? la de San Francisco. Es difícil este pedo. Ahorita me pusiste a pensar mucho porque sí. Nada queda impune. No. Nada, eso es un hecho, nada queda impune por más que ya te entregues a la agrupación, por más que le des 24/7 a los seres humanos y andes transmitiendo mensaje y casi tocando de puerta en puerta, vas a tener que pagar lo que hiciste y se paga aquí. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puedes volver a amar, Meli? Ya sabemos la historia del papá de tus hijos, ya sabemos la historia de algunas parejas, ya sabemos, nos platicas ahorita de los abusos en las agrupaciones. ¿Cómo una mujer vuelve a confiar en el amor? ¿Entra Dios aquí? ¿No entra? ¿Cómo lo manejan? Yo tuve que repararme, tuve que enmendarme yo misma. Te digo algo, a mí nadie me lamió las heridas, Ale. No fui la típica mujer que haya llegado a AA y que todos hayan querido ayudarme, ¿no? Por el solo hecho de ser mujer era la diferencia, era diferente. Y algo que yo aprendí desde muy corta edad era que yo estaba sola, ¿no? No conocía a mi poder superior, ¿no? Yo llego muy resentida, pero desde que parten mis papás yo supe que si no era por mí, nadie iba a hacer nada. Cuando empiezo a conocer del programa y digo con la ayuda de, porque no todos los alcohólicos, ¿no? Fueron malas personas. También me he encontrado dentro de los grupos a personas que me han ayudado y es algo que yo he agradecido, ¿no? Entonces empecé a repararme. Digo, empecé al principio a romperme al drede, ¿no? A destruir todo lo que yo ya venía aprendiendo en todos los grupos y empiezo a enmendar, empiezo a darle amor a Melissa, empiezo a sentirme capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Y si me preguntas, ¿cómo lograste eso? Te digo algo, fue a través de al principio mucho dolor, porque me tuvo que doler, Ale. Me tuvo que doler ver a Melissa. Me volteé a ver al espejo y decía, no puede ser posible, ¿hasta dónde has llegado? ¿No? Mi ego se vio destruido, ¿no? Y yo te decía hace ratito, tenía de dos, o quedarme ahí, ¿no? Porque el miedo o te impulsa o te quedas ahí, ¿no? Y yo decía, sí soy miedosa, pero no soy de las miedosas que me voy a quedar estancada. Eso sí dije, no.
y empecé a ponerme a disposición, ¿no? Dije, llegué con una mano enfrente y una atrás y dije, aquí estoy, ¿no? Lo que ustedes quieran hacer de mí. Y tener que aprender un montón de cosas, ¿no? Empezar a quedarme sola en algún momento, empezar a conocer quién era mi poder superior, ¿no? A través de eso darme cuenta de que sí podía amar. Y me di cuenta, Ale, porque empecé a ver muchos cambios en Melissa, internos. Cuando te digo, ya no quería matar a mi abusador, ¿no? Ya lo que quería era ponerme en paz con él. Ahí fue cuando conocí el verdadero amor. Y dije, eres capaz de un montón de cosas, Melissa, nada más que no te has dado cuenta. O sea, dentro de todo el coraje que tienes también, también quieres que le vaya bien a esa persona. Y me empecé a sorprender. Dije, ¿cómo es posible que yo bendiga, ¿no? A mi abusador, a los abusadores? O sea, ¿cómo es posible que Melissa llegue a pensar de esa manera cuando yo tenía otro pensamiento? Fíjate que es bien importante eso que dices porque muchos piensan que el primer paso es aceptación. Yo te estoy escuchando rendición, rendida, Sí. más que aceptada, rendida. Y eso es la parte que yo eh, siempre me peleo en los lives y con otros compañeros porque no es lo mismo aceptarte que rendirte. Y ya te veías en bancarrota, ¿no? Lo dice la literatura y no se equivoca. Ya te veías en bancarrota. Hoy te veo ya mucho mejor en cuanto a tu octavo, tu noveno paso, te veo menos frágil. Y no por frágil me refiero a débil, sino que cuando uno entra en la etapa del amor, piensan, o ¿qué es lo primero que te dice tu padrino? Ah, es que te enojaste porque te activó tu herida de la injusticia. Ajá. Te enojaste porque te activó tu herida del rechazo. Te enojaste porque cuando tenías 5 años, acuérdate que te cagaste en los calzones y te pegaron, ¿no? Y ahorita te recordó eso. Y no siempre es así, y es bien No. difícil volver a amar. Es bien difícil tener una pareja porque llega un punto donde, como tú dices, nos sentimos incapaces y empezamos a tener un chingo de relaciones chiquitas, ¿no? Empezamos a andar con uno, con una, y no funciona, pues la que sigue, y mejor una del grupo porque está igual de pinche enferma, y es que con las normales ya no voy a encajar porque ellos toman y yo entro en ansiedad, y no encontramos ese equilibrio. Hace rato decías, mi ego se hizo pedazos, ¿no? El programa es ego reductor, pero dijiste una de las más grandes realidades que no muchos hablan. El ego se hizo pedazos, pero no te lo hicieron, tú lo hiciste, tú lo llevaste hasta ese lugar, porque decía, y esto se me quedó muy grabado, ¿no? Carl Jung no hablaba solamente de reducir el ego a un mínimo, él hablaba de un equilibrio, y esa es la parte importante que hoy te escucho más equilibrada. ¿Qué en este avance que has tenido, Meli, qué pendientes emocionales tienes hoy? ¿Ya no tienes pendientes emocionales? ¿Con Meli? ¿Con la banda? Sí. ¿Con tu banda? ¿Cuáles serían, Meli? He sido consciente, Ale, y yo sé que mi trabajo tiene que ser diario, ¿no? Y constante. No, nada más cuando me sienta mal, y me pongan oración, no, es constante, constante todo el día, ¿no? Como enferma mental, mi cabecita está todo el día generando muchas cosas. No llega un punto en donde digo, Melissa, apágate, Melissa, cálmate. No, ya tenía yo mucho tiempo sin ataques de ansiedad, ¿no? Porque soy una persona ansiosa. Tenía muchos meses, ¿no? Y apenas me pasó. Y fíjate, yo analizaba y decía, ¿por qué te dio? ¿Qué fue lo que te puso mal? ¿No? Y te digo algo, yo creo que el pendiente más grande es
en paz conmigo misma. Sigo en esa lucha. Aparte del pendiente, que ahorita traigo, ¿no? Lo que me acaba de suceder de mi pie. Yo creo que el pendiente que más traigo es conmigo. Es conmigo. Yo dejé de... Te soy sincera. Yo creo que con la familia ya no. ¿No? Yo ya con mi familia está ya en paz. Si ellos no quieren, ya lo acepté. Ya lo acepté. Algo que siempre ha tenido mi familia es que nunca ha querido que yo pertenezca a AA, ¿no? Por todas las cosas que ahorita yo les platicaba, por esa parte nunca han querido, ¿no? Que yo esté en AA. No, sigo trabajando mucho mi tema de las dependencias, ¿sabes? ¿No? ¿Sabes por qué? Porque yo llego siendo, aparte de alcohólica y drogadicta, una mujer dependiente. Sigo trabajando, ¿no? Hoy ya sé cómo. Hoy ya sé cómo trabajar esa parte y es algo en lo que yo estoy todos los días. Todos los días. Tengo un pendiente aún con mis hijos, ¿no? De querer reparar lo que se hizo, ¿no? No me culpo, hoy sé que soy responsable, hoy sé que tengo que reparar esa parte con mis hijos, porque aunque ellos no me reclamen, porque aunque ellos no me digan nada, yo soy consciente de lo que ya creé dentro de ellos. Entonces, tengo ese asunto pendiente. Quiero terminar de ponerme en paz conmigo misma. Hoy lo único que quiero es estar en paz. Fíjate, hay algo bien importante y es a donde vamos a ir ahorita, pero el tema de los hijos es un tema muy complicado porque a veces nosotros pensamos, yo soy uno de los que mucho tiempo pensé que mis hijos no habían sido víctimas de mi alcoholismo, porque yo había dejado el consumo cuando mi hija era muy pequeña, que quizás no tendría memoria o recuerdos de mi etapa, y mi hijo no había nacido o era recién nacido. Pero, y es a donde voy a ir, ¿no? Y es una pregunta que casi nadie te la ha hecho seguramente. Por mi egocentrismo, por mi soberbia, por mi falta de conocimiento, mi ignorancia, yo perdí muchas cosas con mis hijos, empezando por la confianza. Ellos son buenos muchachos, pero el día de hoy estamos trabajando mucho en construir una familia, porque a pesar de que yo no consumía, yo me alejé. Yo me alejé y dejé de ver por ellos. Y empecé a ver por otras personas, por otras entidades, por el grupo, me sabía más la vida de mis ahijados que de mis hijos. Esa es una realidad fuerte y cruel. Y esto es para la siguiente pregunta. ¿Qué te quitó AA? ¿Qué te ha quitado AA? Porque sabemos que AA nos da sobriedad, nos da abstinencia, nos abre puertas, pero estar en el servicio, ¿qué te quitó? ¿Qué has perdido? Personas, yo creo que momentos, ¿no? Si hablamos del tema de mis hijos, me he perdido de muchos momentos, de muchas primeras veces, de muchos te amo. Ay, no quiero llorar. De muchos te amo, de oportunidades. No, porque he tenido la oportunidad de estar, y justo como lo decías, y de lo que te decía ahorita, no, muy pocas veces se habla y se juzga, ¿no? Es que ¿por qué tienes que estar más en el grupo cuando ya sabes, ¿no? Cuando tienen que cambiar lo que piensas, lo que haces, lo que dices, ¿no? Tienes que llevarlo todo a casa, en el grupo nunca te va a servir. Pero te digo algo, yo me veía no es penosa necesidad, pero en la necesidad, Ale,
de tener que estar dentro, ¿no? Y es algo que una persona que no es adicta no lo va a entender. Alguien que no lo sufrió. Exactamente, de querer estar sin estar, ¿no? De querer salvarte a ti, de tener que derrotarte de muchas personas, de tener que derrotarte, de tener que estar presente porque tenía que estar dentro de un grupo, ¿no? Si yo no estaba bien, nada iba a estar bien. Y es algo que me ha pesado, Ale. Es algo que me ha pesado porque he perdido grandes oportunidades, ¿no? A lo mejor de un buen trabajo, ¿no? En donde yo sé que los grupos 24 horas a veces no me lo permiten, ¿no? Pero se les ha agarrado tanto cariño a estos, ¿no? Y sí te puedo decir que yo no vivo de los grupos, ¿no? Yo no vivo de los grupos, nos ha resultado bien complicado porque no es fácil, no es fácil, yo sé que tengo que estar. ¿Y sabes por qué? Porque no es por huevona, no es porque, sino porque a veces no me siento con la capacidad de ya poderme ir. No tengo a lo mejor en favor mi edad, pero a veces también digo no. Fíjate, dijiste algo bien chingón. Y aquí nos vamos a echar en contra varios, pero siempre te dicen, estás con el padrino y le explicas el problema que tienes y te dice, tienes que servir. Vas a servir y tienes que venir más al grupo y tienes que estar yendo conmigo a compartir y hay que ir a llevar tortas acá y hay que ir a este lado y me empiezas a dar la vida a doble A con la esperanza de que eso que te dijo el padrino te vaya a ayudar a resolver el problema. Por eso te digo las dos partes, ¿no? Porque sabemos que sí, sabemos que si servimos sí nos va a ir mejor. Pero después llega el aniversario y te dicen, ahora sí vamos a pasar a la familia, a los que de veras, a los que sí van a hablar con las verdades. Y obviamente la familia se sube y dice, pues es que no está. Es que no estuvo en mi salida de sexto, es que no estuvo en este momento, es que llega bien cansada, es que llega y ya no quiere platicar o solo quiere llegar a hacer su café o se pone a hacer la comida para mañana y no está, ¿no? Y después el padrino te dice, ya ves, todavía no has reparado, güey, ¿no? Todavía te falta y tú, pues ¿a qué hora? ¿A qué hora? Porque ahora cuando ya llego con mis hijos ya es bien difícil integrarme, porque como no sé qué están viviendo, no sé por dónde llegarles y de repente ya son adolescentes y de repente ya no puedo tomarlos de su cabecita y hacerles piojito porque ya no quieren, porque quieren estar en la calle, porque quieren salir con la novia, porque quieren estar haciendo cosas de adolescentes y yo no puedo estar. Entonces es bien difícil coordinar esa parte, ¿no? Y después decimos, gracias a AA, mis hijos han salido adelante y terminaron la escuela. A ver, güey, ellos lo hicieron porque ellos tuvieron que hacerlo así. Yo me enorgullezco mucho de mis hijos, pero yo no me echo esa flor. Pero te digo algo, yo creo que es más referirse a la parte de, es que depende, o sea, yo como adicta, te digo algo, yo cuando me estaba drogando, mis hijos no podían tener ni las oportunidades de estudio, ni las posibilidades, ¿no? Y el dejarte de drogar es a lo mejor poderles dar más oportunidad a ellos. Entonces yo sé que si a lo mejor yo siguiera de la misma manera o su papá siguiera de la misma manera, no les pudiera dar esa oportunidad, no una calidad de vida, porque sí hubo una diferencia. Te digo algo que a mí me ha ayudado mucho, el platicar con mis hijos, ¿no? Sobre mi enfermedad, sobre lo que yo padezco, sobre qué es Alcohólicos Anónimos, ¿no? Mis hijos saben, mis hijos están chiquitos, pero
saben que yo tengo que estar dentro de los grupos. Creo a lo mejor por eso nunca ha habido como tal un reclamo, ¿no? Como tal nunca lo he visto, pero siempre he sido muy abierta con ellos, siempre he sido muy transparente, siempre les he dicho que a lo mejor lo que a mí me pasó, a ellos les puede pasar, ¿no? Ellos viven en una colonia en donde se estila alcohol y droga, ¿no? Entonces he sido muy transparente y ellos saben que dónde está su mamá. Y son unos niños que en su momento yo no descarto esa parte que en algún momento van a estar disfrutando de su mamá, ¿no? Pero te digo algo, Ale, hoy no. Yo sé que el tiempo tiene que hacer su chamba, pero hoy yo sé que yo no me puedo dar de alta en las aulas. Ahora, Meli, ¿por qué? ¿Por qué y sobre todo en las mujeres sucede esto? ¿Por qué están migrando de estigma? ¿Por qué dejan de ser alcohólicas, dejan de ser adictas y ahora se vuelven, que es una realidad, se vuelven dependientes? La que está de moda, codependientes. ¿Por qué, ¿Por qué solo quieren tapar la botella o la sustancia? ¿Por qué no se enfrentan a la enfermedad? Es una verdad, o sea, es muy poco el porcentaje de mujeres que celebran 5, 10, 15, 20 años. Es muy bajo. Yo me atrevo y así a decírtelo abiertamente, yo he ido en toda mi vida, en todo mi tiempo en AA, y me voy a remontar a hace 20 años, solo a 3 aniversarios de mujeres de más de 5 años he asistido. Tal vez porque les caigo bien pinche gordo no me invitan, pero es difícil. ¿Por qué hay esa migración? ¿Por qué ahora creen que la neurosis está fuera del alcoholismo y dicen que su estigma es ser neuróticos? ¿Por qué? ¿Por qué migran? Yo creo que es un tema de les conviene, Ale, ¿no? Si yo te hablo desde mi perspectiva, les conviene, ¿no? Como lo desea seguir viviendo. Conocemos a madrinazas que están ahí, andan compartiendo y siguen bebiendo, ¿no? Pero porque son dependientes, pues como no tienen un pedo con el alcohol, o sea, su enfermedad es emocional, yo creo que es más ese tema del miedo. Venía a ponerme bien con la familia, a ponerme bien con el que abusó de mí, ¿no? Pero a estas, a las que llegan como neurótica, imagínate, hacen lo mismo que uno y sin alcohol, dicen ellas, ¿no? Imagínate quién está más loca. Está cabrón. ¿No? Ellas o nosotras. No, porque hacen lo mismo, tienen las mismas actitudes. No, yo creo que hasta peor, pero dicen que no beben, que su problema no es el alcohol. Y entonces, ¿cómo justificas esa parte? Hoy llegan mujeres y hombres, pero hoy llegan muchas mujeres a los centros, sí, a las clínicas, no a los grupos, no, no a los grupos de hora y media, no a los grupos de 2 horas, no a los grupos de cuarto y quinto. Llegan a las clínicas y traen consumos de cri-cri, traen... Yo no lo conocí y gracias a Dios nunca lo consumí, pero pues hemos tenido que aprender, ¿no? Hemos tenido que leer, ¿no? Y es tan delicado, es tan fuerte esa madre, tan poderosa, tan potente. Pero yo nunca me había interesado en saber qué hacía en el cuerpo esa madre. Y hasta descubrir mi consumo, porque yo fui piedroso, ¿no? En mi actividad, que era lo más fuerte en ese entonces, ¿no? Fíjate que he descubierto para mí, no que lo descubrí, pero para mí, que el cri-cri es
un potencializador de dopamina, Sí, ¿no? La parte del placer. Y dura más sí. que la coca, ¿no? El efecto dura creo que 6 o 8 horas. Entonces los güeyes por eso lo quieren consumir tanto, porque quieren estar a tope, ¿no? De dopamina, porque sienten ese placer. Y hoy llegan las muchachitas, 16, 15, 14 años, llegan a estos lugares. ¿Y cómo las atacamos si somos borrachitos? ¿Cómo las atacamos si nuestro problema fue el alcohol? Yo checaba en la literatura y dice, ¿no? Que para estas personas que son alcohólicos y drogadictos pueden estar en Alcohólicos Anónimos, no es tan difícil, es simplemente hacerles entender que si el alcohol los llevó al consumo de la sustancia, son alcohólicos. Su problema es el alcohol, no la sustancia, sino el alcohol. La sustancia es una consecuencia. Tú, Meli, ¿cómo recibes hoy a esas mujeres? O esas niñas, ¿no? Porque al final, pues, son adolescentes, son niñas. Sí. ¿Cómo las recibes? Antes de que prepares un mensaje para cerrar el podcast, ¿cómo lo vive Meli? ¿Cómo las proteges, güey, de que no vivan lo que tú viviste? Sí. Principalmente, pues, a través de la experiencia, ¿no? A mí sí me tocó consumir cristal, ¿no? Y sé cómo funciona, ¿no? Bueno, digo, dentro de los grupos 24 horas, siempre tuve que aprender cómo estabilizar a un adicto, ¿no? Después, a través de estar leyendo y de estar observándolas. Hoy te soy sincera, es muy complicado, pero no imposible, ¿no? Porque lo hemos hecho, recibirlas. Y lo primero que yo hago es ser empática, muy empática. No las juzgo, ¿no? Siempre es habla, lo que tengas que hablar, habla. Porque yo sé de dónde parte. Ahorita decías, la adicción pues ya nada más es consecuencia, ¿no? Pero yo sé que la enfermedad es emocional, ¿no? Y siempre era sube y habla de lo que te duele, ¿no? Siempre fui muy empática, siempre fui de darles mucho amor, ¿no? De no ser su mamá, no ser su mamá, pero siempre darles algo que a mí nunca me dieron. Y fue esa parte de ser un poquito dura. Conmigo siempre fueron bien endebles, siempre fueron muy tiernitas. Y yo descubrí que eso no me hacía bien. No era más apapachar mi enfermedad. Y evolucionó la enfermedad, ¿no? Y me di cuenta, las observas, desde que llegan las observas, ¿no? Que le hace falta amor o ser dura, ¿no? Entonces tienes que tener mucho tacto a través de estarlas escuchando y yo decía, a esta le hace falta amor, ¿no? A esta le hace falta hablar. Y yo creo que hoy se hace eso en el Fuente de Vida. Yo te decía hace ratito, dejé de un poquito de recibirlas por el tema que traigo ahorita de salud, pero no dejo que las apadrine el padrino, ¿no? No dejo, ¿no? Las niñas son nada más con las mujeres, por los temas que yo tuve que vivir, ¿no? Donde a mí nadie me protegió, nadie, ¿no? Siempre fue muy juzgada por querer hablar ese tema. Hoy traigo un tema pendiente con un padrino todavía. Ya es de tiempo, ¿no? Y ¿No será uno que se la roba? no, ese es otro. Ese es otro. Pero ahí traigo todavía un tema. Ahí traigo un tema con un padrino y hoy no dejo esa parte, ¿vale? Hoy no dejo que se dejen. Hoy es de forjarlas y siempre llegan y agachadas. No, usted levante la cara, que ya se dejó de drogar,
¿eh? Y les doy algo que a mí nunca me dieron, Ale, que es el poder, porque a mí me lo quitaron. Desde el momento uno que yo llegué, te dicen, ay, te voy a ponchar el ego y aquí tú no puedes ser más, si quieres una mujer y las mujeres, y no. Siempre fue poderlas capacitar de algo que ya habían perdido en la actividad. Siempre, que recuperaran eso que habían perdido. Y fíjate, Marina, para ya cerrar este episodio, le voy a platicar algo que vi este fin de semana, una historia que vi en un podcast que no conocía, pero que hoy me está interesando mucho ver estos para saber por qué no llegamos nosotros con el mensaje antes. Es de una chica que se llama Itzel. La llamaron la degolladora de Chimalhuacán. Sí. Y entre toda la historia que al final, por la parte legal, solo le pudieron adjudicar 2 daños, pero se cree que son muchísimos más. Esta chica hizo todo al parecer por estar bajo la influencia de solventes. Y toda la gente ve eso nada más. Es que estaba drogada. Hay quien ha dicho es que traía a un demonio, se le metió a un demonio y el demonio fue el que la hizo que matara a tantos, porque una de las particularidades que tenía esta persona, o en estos casos lo que se vio, es que era muy ágil, muy rápida para degollar a las personas. Y les caía de sorpresa que no se daban ni cuenta, ¿no? Estando drogada. Pero nadie se interesa qué pasó con Itzel antes de. Sí. ¿Por qué Itzel tuvo que llegar a los brazos de un chofer de microbús? ¿Por qué tuvo que vender dulces en la calle? ¿Por qué tuvo que estar expuesta si es una mujer? Que esto no la hace débil, pero vaya, no somos un país primermundista, somos un país tercermundista que tiene lugares en donde tienes que hacer algo para comer sí o sí, y a veces es un delito. A veces defraudas a las personas, a veces tienes que tomar lo que no es tuyo, porque tienes que comer y no conoces otra forma, no sabes, ¿no? Y esta chica, nadie se interesa en ella, pero yo estoy seguro que en ese ínter en que sus papás dejaron de atenderla y consumió por primera vez alcohol, porque primero fue borrachita, luego ya se hizo monosa. En ese ínter, alguien tenía que haberle pasado el mensaje, Meli. Para cerrar este episodio, me gustaría que le dieras un mensaje a esa Itzel, a la Itzel de ese ínter, donde vivió el abandono de sus papás y donde empezó entre el abandono de sus papás y el consumo de alcohol. Tal vez sabes lo que necesitaba Itzel. Que ese sea tu mensaje de despedida, Meli. Itzel, hoy puedo decirte que hoy te entiendo, ¿no? Yo fui sobreviviente tal vez de lo que tú viviste. Si algo te puedo decir es que me perdones. Perdóname por no haberte pasado el mensaje en el momento en el que lo necesitabas. Soy afortunada porque a mi vida sí llegó una persona que pudo compartirme ese mensaje y que me dio esperanza de vida, algo que a lo mejor tal vez tú ocupabas, ¿no? Que te dieras cuenta de que no todo en la vida es estar sufriendo, es estar batallando, es estar luchando. Porque así como tú, yo también soy una guerrera. Espero que allá en donde estés logres encontrar algo. Te digo algo, haz algo por ti. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Búscalo. Perdón por no haber llegado, ¿no? Hoy te soy sincera, tal vez no llegué a tu vida, pero he llegado a las de otras mujeres. Y sí se puede.
sí se puede, siempre lo he dicho, no te vas a morir, no tengas miedo, no te mueres. Esto, padre. Qué bonito, Mary, muchas gracias. Y no solo es hoy enfocarnos en las mujeres, pero en lugar de estar pensando tanta mamada, en lugar de estar viendo a ver cómo meten a la cárcel al que no las quiere, en lugar de estar acosando mujeres, vamos a buscar a esos jóvenes, esas jóvenes que necesitan que alguien les diga que hay una esperanza de vida, que hay una forma diferente de vivir, que lo que han vivido es justo lo que necesitan, pero que está en ellos ejercer un cambio, ejercer su derecho a la vida. Todos tenemos derecho a vivir, pero también todos somos responsables de cómo la vivimos. Madrina Meli, ahora sí ya te voy a decir madrina. Yo te agradezco mucho que me hayas permitido estar en este lugar contigo, en este espacio, que es tu espacio, que me hayas permitido robarte tu tiempo, agradecerte todo lo que haces por las chicas, que me consta, agradecerte tu vida, agradecer que estás viva, que eres mi amiga, que te quiero mucho y que espero que pronto ya puedas irte a correr para que tengas un objetivo más en la vida y alcances a esas Itzeles y alcances a todas esas niñas que necesitan de la fortaleza que tú tienes hoy, Meli. De eso bonito que transmites, que te lo he dicho ya varias veces, de eso bonito que hoy se percibe en ti, que lo puedas transmitir a otras personas y que sea un esfuerzo conjunto, hoy que estás en el centro, que estás en la comunidad, y que sea lo que mejor convenga para ti, para los tuyos. Te agradezco y con esto cerramos el podcast. Nos vemos pronto. Bye. Hasta luego, bye.